Del libro de los Hechos, este hermoso libro que el Señor nos ha dado para poder estudiar su palabra. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 43. Amén, ¿lo tiene? Leemos juntos. El título es Dorcas es resucitada. Y dice así la palabra del Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró. Envolviéndose el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde-noche que tú nos has regalado. Este día también nos has dado en tus misericordias para poder alabarte y glorificarte, pero hoy especialmente en este momento nos juntamos junto con la iglesia a adorar tu santo nombre y a escuchar tu palabra. Te pido que podamos atesorar cada cosa que extraemos de este libro, de tu palabra, Señor, que transforma nuestras vidas, que nos da vida, Señor, que nos santifica, que podamos nosotros ser hombres y mujeres de mucho fruto, hombres y mujeres que abundan en buenas obras, hombres y mujeres que te alaban y te exaltan tu santo nombre. Gracias te damos por la iglesia, gracias te damos por Cristo, y en nombre de Él oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Continuamos con este libro de los Hechos, esta narrativa que nos da Lucas, que él es el autor. Nos vamos a encontrar aquí un par de cosas muy lindas en este texto, la cual ha traído el Señor de bendición a mi vida, porque la realidad es tratar de comprender el libro de los Hechos como este libro histórico que Lucas nos deja para que nosotros podamos entender lo que sucedió cuando el Señor ascendió a los cielos y envió el Espíritu Santo y capacitó a los hombres y les dio allí el ministerio del apostolado. Aquellos que Él había escogido antes de ir a la cruz, aquellos que confirmó después de la cruz, después de la resurrección, que luego también allí se añadiría a Pablo, que es el que habíamos visto en versículos anteriores, cuando Dios se le presentó, nuestro Señor Jesús se le presentó y se convirtió, como dice, quizás bromean, se convirtió Pablo en fruta, porque se convirtió en Damasco. Así que siempre lo quise decir. Y el Señor apareció en el camino a Saulo, y allí él fue escogido por el Señor. Y en esta ocasión, aquel que perseguía a la iglesia, ahora está del otro lado, del bando donde estamos nosotros. El que perseguía ahora se ha convertido en un seguidor de Jesucristo, en un apóstol, vamos a ver más adelante. Así que hay un respiro para la iglesia. La iglesia allí, en el primer siglo, está viviendo en paz. Dice en Hechos 9, el versículo 31,
Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Dice que eran edificadas, dice que estaban andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Eso es muy interesante, tomar esas palabras, porque el milagro que vamos a ver allí a continuación de Dorcas fortaleció a la iglesia, allí en Jope. Y está Pedro aquí caminando, visitando las iglesias, y ha sanado a un hombre paralítico, Eneas. Un milagro asombroso. Asombroso porque este hombre estaba paralítico allí mucho tiempo, postrado. Y vemos, como explicaba el hermano en la prédica anterior, cómo Dios hace realmente esa obra sobrenatural, instantánea, que es el sello del apostolado que tenían, realizar esos milagros, esos prodigios y esas maravillas. Más que nada, esas señales que apuntaban que Jesucristo es el Señor, y el Señor avalaba con estos milagros. Pero este milagro derivó a un mayor milagro que compartió nuestro hermano, que fue al final de su versículo, que es la salvación de muchos. Lo importante es que el libro de los Hechos nos está narrando cómo la iglesia iba creyendo, cómo la iglesia se iba agrandando. Y ese es el mayor milagro que encontramos en las Escrituras, y ese es el mayor milagro que el hombre puede recibir, que es la salvación de su alma. No se quede quizás allí en la sanidad, que es algo bueno, y es un milagro del Señor, y también es algo que el Señor nos regala en su gracia. El mayor milagro es la salvación que nos ofrece el Señor, que nos regala. Y es importante entender que Lucas aquí nos está narrando el libro de los Hechos, nos está narrando todas las cosas que sucedieron. No es apropiado de una narrativa sacar la doctrina, porque aquí Lucas no nos está deteniendo, ni Pedro se está deteniendo a explicar cómo se deben hacer estas cosas, sino que él está contando. Pero sí es bueno sacar un principio bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Y entendiendo estas cosas, y entendiendo y estudiando a medida que vamos viendo en las Escrituras, entendemos que en este tiempo ya no hay más apóstoles. Sucedió en un tiempo, fueron escogidos las personas que fueron escogidas por el Señor, y el último de todos, aquel que estaba nombrando recién, Pablo, que estaba camino a Damasco, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, que por último, dice, se le apareció a él el Señor como un hijo abortivo. Y él mismo decía: yo que me considero el más pequeño de los apóstoles. Es más, me estoy considerando que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia del Señor. Yo perseguí al Señor Jesucristo. Pero dice Pablo en el versículo 10 del 1 Corintios capítulo 15, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esta es la obra milagrosa a la cual el Señor está respaldando a sus apóstoles con estas señales. Fue dado en aquel tiempo únicamente para respaldar, porque ellos estaban allí poniendo el cimiento. Dice el libro de Efesios que ellos, los apóstoles y los profetas, pusieron el cimiento, las bases, y luego la iglesia es edificada. Hoy nosotros edificamos en las bases que pusieron ellos. Entonces este es un momento de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La pregunta quizás al leer estos versículos o a encontrarnos cuando vamos viendo que los discípulos sanaban o el Señor sanaba es que si Dios sigue sanando en este tiempo. Bueno, la respuesta es sí, Dios sana, por supuesto, y creemos en eso. No de la manera que estamos viendo aquí, no de la manera de los apóstoles, ni tampoco que hay apóstoles en este tiempo, pero sí Dios sana en su soberana voluntad a través de la oración de sus hijos. Dios nos sana. Y hay algo más, quizás un poco más profundo de poder explicar esto, porque Dios es soberano ante todo. No incluso en nuestra dolencia, sino que en cada caminar, en nuestro caminar, Dios está al control de cada paso. Dios tiene contados nuestros cabellos. Dios es el que nos cuida. Él es el que está allí, Él es el que da la vida y Él también el que la termina. Él es Dios, el que controla todo. Entonces también la pregunta que pudiéramos hacer, pues Dios sigue salvando, pues Dios sigue salvando. Y eso es lo más importante. Dios sigue salvando y su gracia actúa hoy en este tiempo.
claro, en su soberana voluntad, a través de la predicación del Evangelio que usted y yo hacemos aquí adentro y afuera. Nuestra vida también darán testimonio de esas cosas. Pero aquí nos encontramos con una hermana, Tabita, Dorcas. En estos versículos veremos este milagro que Dios hizo y que trajo a la vida, resucitó a Dorcas. Pero también vamos a ver cómo Lucas se detiene y dice un par de detalles de la hermana Dorcas, cómo ella se conducía, cómo ella estaba actuando después de conocer a nuestro Señor Jesús o después de conocer el Evangelio. Pero también vamos a ver un poco la tristeza de aquellos que rodeaban a la hermana. Dios ha fortalecido en aquel momento a Jope, devolviéndole la vida a Tabita. Hubo un doble propósito en este milagro. Pues que muchos creyeran a la palabra que Pedro predicara, pero también consoló a los hermanos al darle un tiempo más, a prestarle un tiempo más a la hermana Dorcas en medio de ello. Entonces sí está en Jope esta discípula llamada Dorcas. Dice el texto en el versículo 36 que ésta abundaba en buenas obras y también en muchas limosnas. Y ella enfermó y murió. Rápido lo dice Lucas. Enfermó y murió. Pero sí lo que da estos adjetivos de la hermana, que era una mujer que tenía muchas buenas obras. Una mujer que se ganó el discípulo, el nombre de discípulo, el título que le han puesto es una discípula del Señor, una seguidora de Cristo. Y es interesante que en aquel momento te digan, este es seguidor de tal. Esta es discípula de tal maestro. Es una conexión instantánea en aquellos tiempos. Entonces, Dorcas era una persona que seguía la fe, que vivía la fe y abundaba en grandes obras. Tal como dice Santiago, dice, la fe sin obra es muerta. Si tú tienes fe, pues muéstrame tus obras. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios es amor, pero aborreces a tu hermano? Pues no tienes fe en Dios, porque Dios es amor. Pero sabemos lo que hemos creído, lo que estamos caminando en las obras que Dios preparó de antemano, nuestra vida va a ir mostrando frutos. Estos frutos que es en olor fragante a nuestro Dios y que derivan en adoración. Y rápidamente podemos ir a las preguntas que nos dan la implicación a nuestra vida. Si has vivido tantos años como creyente, ¿en algún momento tú te pones a pensar que tu vida ha cambiado realmente? Si tu vida está abundando en obras, no para ser salvo, sino la consecuencia de serlo. Algunas personas han visto este celo y este celo por el Señor se ha acrecentado en tu vida. Porque Lucas está dando esta descripción, que no que tenía buenas obras, esta abundaba en obras. Era una hermana que siempre estaba dispuesta. ¿Has sido un buen siervo, una buena sierva? Tu vida está siendo ejemplo, tu vida está mostrando a Cristo, pero no solamente de una manera quizás que se ha estancado, sino que tu vida está acrecentándose en el amor de Dios. Es interesante porque hay cristianos, incluso usted podrá pensar que siempre cuando hablamos de servir al Señor, muchas veces lo hacemos en tiempos pasados, ¿no? Vos no sabés cómo yo servía antes. No, yo antes hacía esto, antes hacía aquello. ¿Y ahora qué ha pasado? No me he quedado. No digo que los años no nos apaciguan un poco, pero sí, como dice Pablo, el hombre interior quizás va cada vez creciendo más, el hombre exterior se va desgastando. Pero usted ha notado que a veces tenemos esas contestaciones. Antes era el hombre orquesta, ahora ni siquiera toco la pandereta. Y esto es lo que describía Lucas sobre Dorcas. Dorcas está allí diciendo, bueno, esta hermana abunda en muchas obras. Esta hermana amaba a la iglesia, esta hermana ama a los hermanos.
Entonces, hallamos nosotros, y quizás los hombres, los varones, e incluso las damas también, entender que estamos haciendo guiados a nuestros hijos por el camino del Señor. Estamos nosotros quizás dando ejemplo en nuestros barrios, quizás nosotros estamos dando ejemplo en nuestros trabajos. Si usted se está dando cuenta que está siendo cada vez más separado de las cosas del mundo, bueno, está en un buen camino. Dorca estaba en el corazón de cada una de las personas y estaba comprometida con lo que hacía. Murió haciendo lo que el Señor le había mandado. Y Dorca, se notaba que estaba quizás en el ministerio de las viudas, ayudaba a las viudas, porque vemos que a Pedro se le acercan varias viudas entregándole la ropa que ella estaba haciendo, pero con gran tristeza por la pérdida de esta hermana. En nuestro versículo 38 dice, y Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaban allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir. El testimonio de Pedro se estaba escuchando, ¿no? Pedro, uno de los fundadores de la iglesia, o de los discípulos, quizás el que estaba tomando allí el liderazgo más fuerte. Y Pedro está en la otra ciudad cercana, 16 kilómetros, en Lida. Y Dorca ha fallecido, pues vamos a buscarlo. Vamos a buscar a Pedro. No tardaron, no perdieron tiempo, fueron rápido a buscar. Eso dan el amor que tenían los hermanos por la hermana. Y Pedro tampoco, aparentemente Pedro dice, dejó lo que estaba haciendo, o Pedro automáticamente dijo, vamos para allá. Vamos rumbo hacia el lugar donde está pasando esta angustia, donde está pasando esta pérdida. Lucas nos está diciendo instantáneamente, pero aparentemente pasó así. Llegó, no tardes en venir, y automáticamente Pedro fue. Creo que le habrán dicho que Dorca había muerto. Pedro fue, vio a estos hombres, vio a parte de la iglesia allí y fue. Es algo interesante ver todos estos detalles que Lucas nos está dando en la narrativa. Dorca es una verdadera discípula del Señor. Y déjeme tener un paréntesis en este momento, porque realmente cabe destacar que en medio de esta congregación, en medio de la iglesia de Sion, encontramos a hombres y mujeres igual de dispuestos como la hermana Dorcas. Ninguno haga así, no, yo. No. Sé que muchos de ustedes siempre están al servicio, siempre están atentos a cada necesidad. No solo hermanos, sino hermanas, siempre están en el corazón de cada uno de los miembros, están con la hospitalidad para con todos, siempre están dispuestos a ayudar a la iglesia, siempre están dispuestos al servicio. Muchos de ustedes lo hacen y damos gracias al Señor por sus vidas. La Biblia nos enseña a tenerlos en alta estima, aquellos que sirven al Señor. Aquellos que nos atienden, aquellos que son de bendición para con todos. La Biblia también nos manda a imitar su fe. Imitemos la fe de aquellas personas que nos aman. Esto es de gran ánimo para todos nosotros, porque ver hombres y mujeres como muchos de ustedes que nos están sirviendo y son de ejemplo. Pedro se levanta Pedro, va con ellos, y cuando llegó, dice que lo llevaron a una sala donde lo rodearon todas las viudas. Estaban llorando ahí, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca estaba haciendo. No nos está diciendo Lucas aquí qué es lo que sintió Pedro. Pero Pedro vio hermanos llorando con gran tristeza. Creo que la tristeza ha movido, el dolor ha movido a Pedro en este momento. Y el Espíritu Santo allí obrando. Y Pedro hace lo mismo que hizo el Señor Jesús cuando resucitó a Lázaro. Saca todo afuera y ora, se arrodilla y ora. Y luego pasa la situación que vamos a ver, que Dorcas se levanta, resucita. El Señor estaba preparando cada circunstancia aquí en Hechos de los Apóstoles. Usted va a ver que al final de los versículos que nos toca compartir hoy, está Pedro allí en la casa de Simón, un curtidor, aquel que está manejando animales, que para los judíos no era algo inmundo, era lo más bajo de la sociedad. Está Pedro allí durmiendo varios días con este hombre, y luego viene el momento que está con Cornelio, donde Dios le da la visión. Dios está haciendo aquí, orquestando todas estas cosas.
Hay un propósito allí para la vida de Pedro también. Dios lo está ablandando a Pedro. Pedro era el terco y duro, y Pedro está siendo cada vez más blando. Pedro sacó a todos, se puso de rodillas y oró. Y dice la Escritura, volviendo al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a todos los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. No estoy seguro completamente lo que Pedro está sintiendo en este momento. No los dice, pero el contexto nos está diciendo mucho. Ellos prepararon a esta discípula amada, aquellos que lo habían amado en gran manera, prepararon el cuerpo, la subieron a un lugar alto. En vez de quizás prepararla para el entierro, estaban esperando allí que pasara Pedro, ir a buscarlo. Hay llanto. Cuando Pedro se acerca, le dicen: estas son las ropas que nuestra hermana nos hacía. Estas son las ropas. Yo creo que Pedro fue traspasado por ese dolor, sintió lo que la iglesia estaba sintiendo en ese momento, y Dios hizo en su soberana voluntad, les prestó a la hermana Dorca un tiempo más, con el doble propósito de fortalecer a la iglesia y también de que muchos crean en la palabra de Pedro. Y digo esto porque cuando pensaba en esto, se me venía a la mente el libro de Filipenses, cuando está Pablo allí con el hermano Epafrodito, y dice: ¡ay, está Epafrodito conmigo! Y Epafrodito enfermó y estuvo a punto de morir. Y Epafrodito estaba triste porque los hermanos filipenses se enteraron que él había enfermado. Pablo estaba triste porque Epafrodito enfermó. Y dice Pablo que Dios tuvo misericordia de Epafrodito porque lo levantó. Pero Pablo también dice: Él tuvo misericordia de mí porque me ha devuelto a mi hermano un tiempo más. Para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza, dice la palabra. Y así que Pablo dice ahí en Filipenses 2:28: así que yo voy a apresurarme ahora que Dios levantó a Epafrodito para que ustedes lo puedan ver y se gocen. Ha fortalecido a la iglesia. Y Pablo dice: me apresuro a enviarlos para que al verlo de nuevo ustedes se gocen y yo esté con menos tristeza. Entonces esto nos lleva a considerar a aquellas personas que están al servicio nuestro. El hecho sobrenatural que sobresale aquí de que Dios se levantó de entre los muertos a Dorcas, quizás un poco nos deja empañado esta situación que también ha fortalecido a la iglesia. Y como dije al principio, mis hermanos, el Señor está avalando aquí su palabra a los apóstoles con estas señales, prodigios y maravillas, con el fin, un solo fin, eso sí, demostrar a nuestro Señor Jesús, para que ellos sepan y conozcan que el Mesías había venido y había traído perdón en la cruz del Calvario y que había muerto y había resucitado después de 3 días. Ese era el mensaje de Pedro, y ese es el mensaje nuestro también hoy en día. Pero quizás hoy usted va a escuchar o ha escuchado, viene de otros lugares, que se ha encontrado con ya carteles de que hay más apóstoles hoy en día. Apóstoles de dudosa reputación, sanadores de turno, le digo yo. Solamente ellos dan sanidad a quien ellos quieren y es muy dudoso lo que hacen, pues es mentira. Pero si usted está pasando en una circunstancia de enfermedad, y si usted está teniendo su vida en riesgo, quiero decirle una cosa: si ha creído en nuestro Señor Jesucristo, en el mensaje del Evangelio, su vida está en las manos de Dios. Y aquí donde entendemos que es la soberanía de Dios que está al control de cada detalle. La Biblia nos enseña que nosotros estamos en Cristo y que Cristo está en Dios. Estamos cubiertos. Y Él es el que nos cuida en cada momento. Él es el que permite nuestra circunstancia. Por eso
usted debe pensar, y yo también, es que estamos en el mejor cuidado de todos. Porque estamos bajo el cuidado de nuestro Dios. Y eso es lo que da a mi vida y a su vida, es poder descansar en Él y respirar. Señor, estoy en tus manos. Pero si usted tiene dolencia, si usted tiene enfermedad o tiene peticiones, la palabra dice, puede presentarla a Dios, porque es un hijo. Puede presentarla al Dios que todo lo puede y que todo lo sustenta con la palabra de su poder. La oración, el hablar con Dios, es el medio de gracia, es la herramienta, como muchos dicen hoy en día, que el Señor nos ha dejado. Y Él inclina su oído hacia sus hijos, porque ha dado a la perla de gran precio por nosotros. Puede estar seguro que lo escucha. A usted debe orar. Puede encerrarse en su cuarto y rogar y pedirle a Dios. Y puede orar por sanidad, por supuesto. También tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que se compadece en nuestras debilidades. O sea que puedes orar a pesar de tus debilidades, a pesar de tus luchas. Puedes orar al Padre. Y por la gracia de Dios, por Jesucristo, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Vas a alcanzar para hallar y buscar misericordia y gracia para el oportuno socorro, dice el libro de Hebreos. Otro punto que puedes hacer, no solo puedes cerrar la puerta de tu habitación y orar solo, sino que debes y tienes que hacerlo, es orar con la iglesia. Ora con la iglesia. Somos consolados los unos y los otros. Somos consolados los unos por los otros. De alguna manera aquí Pedro vemos como que sintió el dolor de los hermanos. Atendió a la urgencia, fue pronto a ir, fue y esperó en la voluntad de Dios y Dios levantó a Tabita. No hay mejor ayuda para una necesidad que la oración de cada hermano al Padre. Cuando todos nos reunimos y oramos con un fin específico, Señor, oramos por la sanidad de mi hermano, pero que no sea nuestra voluntad, sino que sea la tuya, pero te rogamos que tú me lo prestes, que tú nos dejes un rato más a nuestro hermano. También oramos porque nos duele como el cuerpo de Cristo que somos. Nos duele si usted se corta un brazo y en medio del corte del brazo está sangrando o fracturado, todo su cuerpo se va a doler y la iglesia se duele cuando un hermano se duele. Por eso vemos a las hermanas que están dolidas por la pérdida de Dorcas. Y todo esto sabemos que estamos en la voluntad y en las manos de Dios. En el mejor lugar donde usted puede estar. En las manos de Dios. Y rogamos por los hermanos para que puedan estar bien. Porque Juan, en 3 Juan, le dice a su discípulo, y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Hay un buen deseo, el apóstol Juan, para con su discípulo. Deseo que tengas salud y que prosperes, pero así como prospera tu alma. El primer deseo es que seamos salvos, que conozcamos a Cristo. Y todo lo demás será añadido en la voluntad de Dios. Y todas las cosas que le sucede a usted y a mí, están en las manos del Señor. Y dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Todas las cosas. Todas las cosas. Entonces quiero que quizás podamos pensar, orar y le podamos decir al Señor que cualquiera sea mi situación, mi futuro está en tus manos, Dios. Mi vida es tuya, tú la compraste. Entonces úsala y gástala para que tu nombre sea glorificado. Que mi vida pueda abundar en obras, en buenas obras
que den frutos, en buenos frutos, para que tu nombre sea glorificado. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ha sido de bendición para mi vida, Señor, poder estudiar estos pasajes. Te pido por mis hermanos también que haya sido